Ok, ¿ya ven mi pantalla? Ya, doctora. Bueno, entonces, a ver, vamos a retomar lo que veíamos desde hace algunas clases. El multiplexor. Entonces decíamos que el multiplexor es una estructura que se utiliza mucho. Es una estructura que va a tener entradas, n cantidad de entradas y un selector. El selector es el que va a determinar cuál de las entradas es la que llega a la salida. Independientemente del número de entradas que yo tenga, siempre voy a tener solo una salida. Ahora, el que yo tenga una salida no significa que la salida tenga que ser Standard Logic, no. Significa que solo aquí puedo tener una salida, pero esta salida puede ser un Standard Logic o puede ser un vector. Por ejemplo, si yo tengo un multiplexor, 3 entradas y una salida, pero aquí yo tengo un vector de 4, entonces todas las entradas yo las tengo que igualar al mismo tamaño. ¿Por qué? Porque pues entonces las entradas y las salidas tienen que corresponderse. Aquí yo tendría una salida también de 4 bits. Si las entradas son Standard Logic, pues la salida tiene que ser Standard Logic. Entonces, vamos a... Déjenme abrir la práctica. Sí estábamos trabajando con el de la práctica, ¿verdad? A ver, ahorita se los proyecto y ustedes me dicen si sí estábamos trabajando con eso. O cuál, sí, porque les había pedido que ya hicieran unos bloques. Esos eran esos 3. Estábamos trabajando con si no mal recuerdo. ¿Sí? Entonces, les había dicho que ustedes hicieran estos 3 bloques. Entonces, ya nosotros tenemos ahorita los 3 bloques. ¿Ah? Ustedes ya tienen el módulo A, el módulo B y el módulo C. Ahora lo que nos falta es hacer el programa del multiplexor. Entonces, en el mismo proyecto en el que pusieron estos 3 módulos, o estos 3, los vamos a mandar a llamar como componentes en el programa principal, que va a ser el del multiplexor. Entonces, para declarar el multiplexor, a ver, vamos a hacer nuestro programa. Bueno, no importa tanto que no se vea el interior. Entonces, vamos a abrir nosotros un nuevo proyecto, perdón, una nueva fuente. Ay. Entonces nosotros vamos a abrir una nueva fuente. A ver, déjenme ver si no colapsa mi computadora, que tiene un montón de cosas abiertas.
Este no lo voy a cerrar. Este lo voy a cerrar. No. 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 Entonces nosotros tenemos ya un proyecto que tiene 3 módulos o tres fuentes, el módulo A, el módulo B y el módulo C. Entonces le voy a decir a mi vivado que quiero generar una nueva fuente. En esa nueva fuente o ese nuevo programa, ¿cuántas entradas debe de tener? Serían las 3, ¿no? ¿Serían 3? En realidad, bueno, sí, yo tendría 3 entradas. Yo tendría una entrada A, entonces yo diría A. Si se ve la letra de ese tamaño, la hago un poco más grande. Claro. Ajá. Entonces yo voy a tener una entrada A, una entrada B y una entrada C. ¿De qué tipo tendrían que ser estas entradas? Serían vectores, ¿no? Porque en la última, en la C, habíamos quedado que salen hay 2 salidas. En realidad no, Sergio. En realidad tendrían que ser Standard Logic. ¿Por qué Standard Logic? Porque esta A, B y C en realidad es esto. Ajá. Esta A es esta A, esta B y esta C. A los 3 módulos llega lo mismo, A, B y C. Entonces, esta A puede llegar acá, o puede llegar acá, o puede llegar acá. Pero son Standard Logic porque es la entrada a una compuerta. Lo mismo, esta B que yo estoy declarando como entrada puede ser esta B o va a llegar a esa B, a esta B y a esta. Entonces, por eso son Standard Logic. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, doctor. Ok. Ahora, ¿qué más necesito declarar en mi entidad? Una salida, pero aparte, a ver qué ven aquí. El selector. El selector, ajá. Ahora, ¿el selector de qué tipo tiene que ser? Primero, entrada, salida y de qué tipo. Sería entrada. Sería entrada. Recuerden que la diferencia entre entradas y salidas es que las entradas yo sí las puedo manipular. Ajá, en este caso, porque yo puedo darle a A un valor de 0 o un valor de 1, ajá, o 0 volts o 5 volts, pero la salida yo no la puedo manipular porque la salida depende de un proceso. La salida de aquí, pues va a depender de lo que valga A, B y C, pero yo no puedo decir de manera arbitraria si salida vale 1 vale 0, pero con las entradas sí. Entonces, como el selector es algo que yo puedo elegir, entonces es una entrada. Ahora, ¿de qué tipo o de qué tipo o de qué tamaño tendría que ser mi selector? ¿De 3 entradas? No, puede ser un estándar, sí va a ser un vector. En eso tiene razón. Sí va a ser un estándar logic vector, pero no de 3. Ajá.
A ver, yo tengo tres opciones. Yo puedo elegir que la salida sea la del módulo A, que la salida sea igual al módulo B o la salida sea igual al módulo C. Eso sí, entonces por eso tiene que ser un vector, porque tengo 3 entradas. Ahora, ¿cuántos bits necesito para representar esas 3 entradas? Sería el 2 down to 0, ¿no? De hecho, puedo con un 1 down to 0. ¿Por qué? Porque mire, yo puedo decir esto. Puedo decir, si el selector vale 0, 0, yo puedo decir que entonces salida sea igual a A, al módulo A. Yo puedo decir, si la salida es 0, 1, salida va a ser igual al módulo B. Yo también puedo decir que si la salida es 0, 1, 0, salida es igual al módulo C. Ajá, entonces con 2 bits yo puedo tener las 3 opciones que puede tomar o los 3 valores que puede tomar salida. ¿Sí me expliqué? Sí, doctora, creo que sí ya. A ver, por ejemplo, si yo les dijera, tenemos nosotros un multiplexor 8-1, es decir, 8 entradas. ¿Selector de qué tamaño tendría que ser? ¿De 3 bits? De 3 bits. ¿Por qué de 3 bits? Porque yo puedo representar con 3 bits las 8 opciones. Yo puedo decir, si es 3 ceros, es la opción 1. Si es el 1, son la salida 2. Ajá. Si, espérense, es que hay un buen de moscos. Si la salida es esta, puedo representar el módulo 3. Si yo tengo el módulo 4, el módulo 5, el módulo 6, el módulo 6, el módulo 7, digo el 8. Ajá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opciones. Si yo solo tengo un multiplexor de 2 entradas, una salida, selector, ¿de qué tamaño tendría que ser? ¿Dijo de 2 entradas? Ajá. ¿Con un bit podría ser? Con un bit puede ser, exactamente, porque yo puedo decir, si el selector toma el valor de 0, la salida es igual al módulo 1. Si el selector toma el valor de 1, la salida es igual al módulo 2. Entonces, el tamaño del selector o el número de bits que va a tener el selector va a depender del número de entradas que tenga mi multiplexor. ¿Ya quedó más claro? Ok. Bueno. Ahora, ¿qué más nos falta declarar? La salida. Ahora, salida, ¿de qué tipo es? Pues el tipo salida. ¿De qué tamaño? ¿Solo Standard Logic? ¿Todos están de acuerdo? Tendría que ser vector de 2 Sí, bits. vector, ¿no? Tiene que ser un vector. ¿Por qué tiene que ser un vector? A ver,
Yo sé que lo que salga del módulo A, lo que salga del módulo B o lo que salga del módulo C es lo que va a estar en salida. Entonces, si yo observo mi módulo A, yo sé que la salida es Standard Logic. Es decir, puede salir un 0 o puede salir un 1. De acuerdo a lo que observo del módulo B, es lo mismo. O puedes, como es un solo bit, puede salir un 0 o puede salir un 1. Si yo tuviera mi problema hasta este punto, yo podría decir, o yo tendría que decir que salida es del tipo Standard Logic, porque la salida es de un solo vector, de un solo bit, que puede tomar el valor de 0, puede tomar el valor de 1, pero es un solo bit. Pero, ¿qué pasa? De acuerdo a lo que yo tengo aquí en mi dibujo, el módulo C es un vector porque tengo S1 y S2. Esto quiere decir que aquí tengo más combinaciones, o puede salir el 0, 0, el 0, el 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces, si yo pongo salida Standard Logic, uno, el programa me va a marcar error. Pero la otra, vamos a suponer que no me marca error. Cuando yo le digo al selector que salida va a ser igual al módulo A, no va a tener ningún problema porque la salida cabe, porque solo va a ser un bit, o el 1 o el 0. Si yo pongo de acuerdo a mi selector que la salida es igual al módulo B, tampoco tendría problema, porque la salida y la entrada, la salida del multiplexor y lo que va a salir del módulo B tienen el mismo tamaño. Pero lo que va a salir del módulo C no va a caber, porque salida es un solo bit y la salida del módulo C es un vector. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer que salida tome el valor del vector más grande, que en este caso es el módulo C. Y el módulo C tiene como salida un Standard Logic Vector de 1 down to 0. ¿Y estamos de acuerdo? ¿Sí vamos bien? Sí, doctora. Ok. Bueno, veamos ahora. Ya tenemos nuestra entidad, que son las entradas y las salidas. Ahora vamos a ver cómo tenemos que hacer nuestro programa. ¿Yo qué le tengo que decir a mi programa? Mi programa lo que tiene que hacer o lo que tiene que entender es que el que manda es el selector. Yo puedo tener o hacer mi multiplexor de muchas maneras. Una de ellas es usando un case o usando un if. ¿Cómo quieren que lo hagamos? ¿Con el case o con el if? Con el case. Ok. A ver, vamos a abrir nuestra presentación para que no se nos vaya ningún detalle. Entonces, a ver, antes de abrirla, tenemos que recordar qué características tenían todas las estructuras de control. ¿Qué teníamos que hacer antes de usar un if, un case, un while, un for, lo que sea? Seleccionar el proceso para que sea secuencial. Exactamente, tenemos que declarar un proceso. Entonces, lo primero es declarar un proceso para indicarle al programa que lo que va a hacer o las siguientes instrucciones se tienen que respetar un orden. Entonces, lo primero que tengo que hacer es declarar ese proceso. En la lista de sensitividad, ¿a quién tengo que poner? Es decir, aquí va a ir la arquitectura. Y va a ir aquí un inicio. Voy a declarar el process. Y en la lista de sensitividad, ¿a quién voy a poner? ¿Al case? No. El case es la estructura de control. La lista de sensitividad es a quién
a quién es sensible o a los cambios de qué variable mi problema es o mi código es sensible. Sería A, B y C, ¿no? En realidad sería el selector. ¿Por qué el selector? Porque si el selector dice 1, él es el que va a determinar cómo cambia la salida. A, B y C yo los puedo poner, inclusive los podemos poner, pero a veces lo que pasa es que el programa nos marca un error. Pero o sea, A, B y C son opcionales, pero el selector es forzoso. ¿Por qué? Porque dependiendo del valor que tenga el selector es lo que va a valer salida. Salida va a valer módulo A, módulo B o módulo C. ¿No? Entonces, después aquí pongo... Ya comienzo, dentro del proceso, comienzo la estructura del case. Entonces, voy a ver ¿cuál es la estructura del case? Me dice, bueno, ¿quién llegó? Me están comiendo los moscos. Ok, entonces dice, declaro un proceso al inicio, y entonces voy a decir case y la variable a la que es dependiente. Si se fijan, aquí está S y aquí aparece S. Ajá. Entonces, ¿qué tendría que decir yo en mi programa? Tendría que decir case selector. Después, ¿qué más nos dice? Después, bueno, is, que es la palabra reservada, y luego los diferentes valores que tome el selector. Entonces, entonces yo voy a decir aquí, cuando selector tome, como selector es un vector, acuérdense, comillas dobles. Entonces yo puedo decir, cuando selector tome el valor de 0, 0, luego entonces, a salida, le voy a asignar quién. Sería 0, ¿no? No sabemos. ¿Por qué? No sabemos por qué, pues depende de cuánto valga A, B y C. O sea, cada uno de estos módulos tiene su tabla de verdad y la salida pues va a depender o está en función de lo que valga A, de lo que valga B y de lo que valga C. Pero aquí, ¿qué sí es lo que sé? Pues bueno, ¿cómo le llamé para esto? Para que esto funcione, me faltó algo. ¿Qué tengo que hacer? Mandar llamar estos. Ajá, tengo que mandar llamar estos como componentes. ¿Dónde mandaba llamar estos? ¿Se acuerdan? Después de la arquitectura y antes del begin. Ajá.
Ujú. ¿Están distraídos o qué? Hoy los noto con poca energía, no sé. No sé si están cansados, aburridos, los vacunaron, no sé. Bueno, aquí lo que tenga su módulo. ¿Y me siguen o no me siguen? Sí. Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces eso ya lo hicimos. Ujú. ¿Qué nos faltó? Pues bueno, si nosotros estamos trabajando con componentes, ¿qué se tiene que hacer también? Era declarar las variables, ¿no? Ajá. Bueno, ya lo hicimos acá en el programa, no. Lo que nos falta es la instanciación, es decir, relacionar cada variable de módulo con la variable del componente, que era cuando nosotros teníamos, por ejemplo, ¿cómo le llamamos? U1, ¿sí se acuerdan? Port map. Ujú. ¿O no se acuerdan? Ahí. Eso es una E. ¿Se acuerdan cuando hacíamos esto? O sea, mandamos llamar los componentes y después hacemos la instanciación. ¿Qué es esto? Esto es una etiqueta, después el nombre del módulo, port map. Bueno, nosotros lo hicimos de esta manera. Y luego esto. ¿Sí o no? Sí, creo que ya, doctora. Ujú. Sí, Entonces, doctora. bueno, a ver, ¿cómo me quedaría aquí? En mi caso, yo diría, ay, ¿qué me da? Yo diría U1 o el nombre que le quieran dar, aquí no sería CANT, aquí yo diría módulo A. ¿Qué tengo que relacionar con quién? A de mi módulo, porque mi módulo, si yo lo veo aquí en mi imagen, yo veo que este módulo tiene como entradas A, B y C, y este módulo también tiene entradas A, B y C. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Justo lo que está con estas líneas rojas y azul. Yo le tengo que decir que A de mi módulo se corresponde con A del programa principal o el programa de multiplexor. Que la B del módulo A se corresponde con la B del programa del multiplexor. Que mi entrada C del módulo A se corresponde con la entrada A de mi programa principal. Y también tengo que hacer una instanciación para la salida de esta. Aquí, de acuerdo a lo que yo ve, como yo declaré únicamente para mi programa principal A, B, C y el selector y la salida, entonces lo que salga aquí
¿con quién lo tengo que relacionar? Pues puedo declarar una señal. A lo mejor a esta yo le voy a llamar salida A para indicar que es la salida del módulo A. Yo voy a declarar una señal que se llame SB, salida del módulo B, y voy a declarar una salida del módulo C. ¿Sí? De acuerdo, doctora. Ok. Ok. Entonces, ¿dónde se declaraban las entradas? Digo, ¿dónde se declaraban las señales? ¿En arquitectura? Ajá, entre la arquitectura y el inicio. No importa si lo pongo yo arriba de los componentes o entre componentes, eso no, realmente no importa. Ay, es que esto ya se vuelve loco. Ok, entonces vamos a declararlo aquí. Ay, muy feo. Vamos a declararlo aquí al final del componente. Voy a declarar señales, signal, una SA. Ahora, aquí tengo dos opciones. Opción número 1. SB, SC, ay, perdón, SC, ST de Logic, Auto 0. Esa es mi opción 1. Todas las declaro de entrada como un vector, aun cuando sé que la salida del módulo A y la salida del módulo C es un estándar logic. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es completar. Ahora, hay otra opción. Pues, la otra opción es declarar aquí SA y SB de un estándar logic y después concatenar con otro. Pero creo que esto es lo más fácil. ¿Hasta aquí todos vamos iguales? ¿O sí está quedando claro lo que estamos haciendo o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Sí. Ahora, ¿qué nos falta? Bueno, ya hicimos todo esto. Ya hicimos acá nos falta hacer nuestra instanciación. Yo voy a decir que A se corresponde con A. Que B de mi módulo se va a corresponder con B del programa principal. Bueno, ¿cómo se llama? Del multiplexor. Que C se va a corresponder con C del multiplexor. Y ahora me falta una salida. ¿Qué me falta? Pues ahora tengo que ver, no sé cómo le hayan puesto a la salida de cada uno de sus módulos. No sé cómo le hayan puesto. ¿Cómo le pusieron? ¿O aquí tiene un nombre? No. No tiene nombre. ¿Cómo le llamaron, por ejemplo, en sus códigos?
Yo le puse SM 1, 2 y 3, maestra, en cada uno. Ok. Bueno, entonces vamos a tomar eso, Sergio. Entonces yo tendría que poner SM. SM, la salida del módulo 1. ¿Con quién? Con la salida del módulo A. Y voy a repetir esto mismo para mis otros módulos. Yo digo, estas quedan igual. Y esta, la 1 con SB. Y hasta le tengo que cambiar etiqueta. S2. Ok. Ahora, aquí, a ver, vayan haciendo esto. Ya tienen todos sus módulos y hagan esta parte. Ajá. Y en esta parte, hasta ahorita les va a marcar un error. Les va a marcar un error, ahorita lo vamos a arreglar. Hagan todo esto y ahorita vamos avanzando.
¿Listo? ¿Cómo van? ¿Listo? Ah, ok. ¿Y los demás? Doctora, yo sí ya lo tengo, pero no sé por qué me marca error en lo de U1, U2, U3. Ajá, sí, les dije que ahí les iba a marcar un error. ¿Por qué? Sí, tiene algo que ver las variables. No, no, el problema no es ese. ¿Podría ser que A, B y C son entradas y SM1, SM2 y SM3 son salidas? No, tampoco, porque los estamos igualando a una señal y recordemos que las señales no tienen sentido, o sea, pueden ir de A a B o de B a A indistintamente. No, el error que está marcando es que fíjense, SM1, que es la salida de su, bueno, SM1, SM2 y SM3 son las salidas de los módulos, ¿cierto? SA, SB y SC son señales que nosotros declaramos. El problema está aquí en los tamaños. SM1 y SM2, ¿de qué tamaño son? ¿Deberían ser vectores?
Ajá, tendrían que ser un vector. Ajá, entonces por eso les está marcando el error. Si usted, Sergio, le da clic en donde le marca el error, le va a decir que el error es porque los tamaños no son compatibles. Sí, doctora. Entonces es por eso que le está dando ese error, porque SA es un vector, SB es un vector, pero SM1 y SM2 es un bit. Entonces, por eso ahí tenemos que hacer algo para, ¿cómo se llama? Para ajustarlos a los tamaños. Entonces, ¿qué se les ocurre para hacer eso? ¿Rellenar de ceros? Rellenar con ceros. Entonces, por ejemplo, aquí, para que ya no me marque error, yo tendría que decir que SM1 se le va a asignar a la salida de A, pero solo a un bit, o al bit 0 o al bit 1, el que ustedes elijan. Es decir, nosotros tenemos la salida del módulo 1 es un bit, la salida del módulo es un bit, nada más. Ajá. La salida del módulo 2 también es un bit. Pero la salida del módulo 3 es un vector. Entonces, lo que tenemos que hacer es completar para que este también sea un vector y completar para que este también sea un vector. ¿Qué es lo único que ustedes tienen que decidir? Si este bit que le van a poner lo ponen a la derecha o lo ponen a la izquierda. Si lo quieren poner a la izquierda, como es este caso, pues entonces yo qué tendría que decir? Que SA en la posición 0 se le va a asignar a SM1. ¿Sí? SB en la posición 0 se le va a asignar a SM2 y aquí ya no tendría ningún problema. A ver, vamos a ver. ¿Creen que con eso ya se soluciona el problema? No, porque todavía nos queda SC que es un vector y cuenta con 2 espacios, ¿no? ¿Cómo asignar los valores? Entonces, ¿ahí qué podría ser? A ver, cambiemos eso, Sergio, y vamos a correr nuestro programa a ver qué nos dice.
Ah, me dice que la síntesis falló, doctor. Ajá, va a fallar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Tenemos que hacer, ¿cómo resolvemos ese problema? A ver, ¿cómo resolvemos este problema de aquí? ¿Podría ser lo que nos dijo de concatenar para hacerlo del mismo tamaño? Ok, entonces, ¿cómo lo hacemos del mismo tamaño? Hay varias soluciones. ¿Cuáles son esas soluciones? Miren, solución número 1 es, yo declaro SA y SB como un estándar logic. Espero no confundirlos, pero lo que yo quiero es que ustedes vean todas las soluciones que se pueden generar y cómo podemos resolverlo. Entonces, una es generar SA y SB de un estándar logic. Y ahí yo no voy a tener absolutamente ningún problema porque ahora sí se corresponde SM1 con SA y SM2 con SB. Y ahí soluciono mi problema. Pero ahora, ¿a dónde se me fue el problema? ¿O dónde me va a marcar el error? ¿O cuándo me va a marcar el error? Cuando hagamos la selección, ¿no? Porque uno es un standard logic y uno es un vector. Ajá, pero entonces, ¿ahora qué es lo que voy a tener? ¿Cómo corrijo este problema? Pues el problema me va a aparecer cuando haga el case. Pero aquí en el case yo ya no tendría ningún problema. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir al case? Le voy a decir, cuando selector sea igual a 0, 0, entonces a salida le voy a colocar ¿quién? Porque salida es un vector, ¿verdad? Sí, doctor. Ah, ya, como le asignamos el valor de uno y de otro, ya lo convierte en un vector, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces ahí ya lo puedo arreglar. No lo declaro, los declaro todos así como las señales de un solo bit y ¿cómo se llama? Y arreglo eso de que la salida es un vector agregándole un 0 aquí en el case. Y con eso ya no me marcaré ningún problema. Ajá. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no lo quiero hacer así? Pues bueno, si yo ya no quiero tener este problema en mi programa principal, pues lo puedo arreglar desde cada uno de los módulos. Yo puedo decir aquí que, por ejemplo, SM1 va a ser un estándar logic, una salida del tipo estándar logic vector de 1 down to 0. ¿Y qué voy a hacer en el programa?
En el programa haré exactamente lo que hice acá. O sea, yo voy a tener aquí mi programa, mi programa del módulo 1. Entonces yo lo que voy a decir es que a SM1 en la posición 0 le voy a agregar lo que salga del arreglo de las compuertas, que es lo que tiene acá, que es la lógica, ¿no? Que por ejemplo yo tendría que decir A, AND, B, OR, C o lo que sea, ¿no? Y aquí yo digo a SM1 en la posición 1 le agrego el 0. Entonces, si yo lo hago de esta manera, cuando llegue a mi programa principal, yo ya no voy a tener problemas de tamaño porque todas las salidas son del vector, del tamaño del vector. ¿Sí? Si no lo quiero hacer así porque ya no quiero mover mis programas, bueno, entonces yo lo puedo ajustar acá, en el case. Y aquí es donde asigno este bit que me falta. ¿Sí quedó claro o no quedó claro? Sí, doctora, como que así ya se evitarían los problemas y también no tendríamos que modificar cada programa. Se me hizo más fácil el segundo, el del case. Entonces, hay diferentes opciones. La que sea más fácil para ustedes, esa es la que va a funcionar. Entonces, espero que no tengan ninguna duda. ¿O sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Bueno, entonces, nos vemos el miércoles. Y el miércoles sí les voy a pedir que ya tengan este programa para yo ver que ya no tuvieron dudas sobre lo del multiplexor, porque ahora lo que vamos a ver es algo diferente, el proceso opuesto, que es un demultiplexor. Yo tengo únicamente una entrada, pero estas salidas, más bien esta única entrada se puede ir hacia diferentes lugares. Es como vamos a suponer que yo aquí tengo un tanque de oxígeno y este tanque de oxígeno tiene aquí una conexión central y yo tengo un paciente 1, un paciente 2, paciente 3, paciente 4, paciente N, y entonces ahora el selector lo que va a determinar es esa única entrada o esa conexión del oxígeno, el oxígeno hacia dónde lo manda. Hacia el paciente 1, hacia el paciente 2, hacia el paciente 3 o hacia el paciente N. ¿Ok? Entonces, pero sí necesito que quede claro lo de esta práctica. Entonces, les voy a habilitar en el Classroom la sección para que suban el reporte de esta práctica. Sí, es que no sé por qué traigo yo con el miércoles. Sí, suben la práctica el viernes, aunque seguramente no nos vamos a ver. Bueno, todo depende porque es el coloquio, ¿verdad? Es el viernes. Sí, es jueves y viernes. Bueno, pero de todas maneras, para ese entonces ya lo tienen hecho, porque ya prácticamente lo único que falta es hacer este programa del multiplexor, porque lo demás ya lo tienen. Bueno, chicos, que tengan una excelente semana. Y ya luego me comparte el lugar, Sergio, para ir a desayunar allá. Ok, doctora. Bueno, hasta luego, chicos, un gusto. Gracias, buen día. Igualmente. Hasta luego, doctora. Bye. Todo, doctora, gracias.